Radio Moscow. Aquí Radio Moscú. La gente en Varsovia vive cómoda y cálidamente en un nuevo complejo residencial. Y ya no teme al frío del invierno. Naturalmente no se trata de un mensaje de la verdadera Radio Moscú, sino de una caricatura americana. Las mentiras propagandísticas de los comunistas puestas al descubierto por una estrella de Hollywood, Ronald Reagan. Mentiras, todo mentiras. El mundo libre no se cree esas mentiras. En otoño de 1950, los americanos emprenden una cruzada encabezada por el general Clay y el general Eisenhower. Una cruzada por la libertad ha tomado posesión de nuestra nación y está atrayendo la atención del mundo entero. El futuro 40º presidente de los Estados Unidos pide donativos a sus conciudadanos para financiar una emisora propagandística cuyo fin es hacer llegar a las personas tras el telón de acero la versión americana de la verdad, Radio Europa Libre. A diario esta emisora atraviesa el telón de acero y lleva un mensaje de esperanza a los millones de personas encerradas en Europa Oriental. Para Rusia, con amor. A partir de 1950, Radio Europa Libre confecciona un programa radiofónico dirigido a los países bajo el dominio soviético: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. La emisora se ubica en Múnich, la capital de la zona de ocupación estadounidense. Desde el comienzo, Radio Europa Libre y su emisora filial, Radio Libertad, son un grave problema para los servicios secretos orientales. Para intentar eliminarlas, no se detienen ante nada, ni siquiera ante el asesinato. Richard Cummins, el antiguo jefe de seguridad, recuerda bien la situación. De 1980 hasta 1989 fue una época muy movida, tiempos muy difíciles. Sufrimos incluso atentados de bomba, intentos de asesinato, intentos de secuestro. Nuestros empleados de Múnich vivían amenazados y fueron arrestados varios espías. A veces me pregunto cómo pudimos con todo eso. 21 de febrero de 1981, poco después de las 10 de la noche. Una explosión sacude la ciudad de Múnich. La locutora rumana Gertrud Dumitrescu se encuentra en su domicilio. De pronto sonó el teléfono. Era un compañero de trabajo. Estaba muy nervioso y me dijo: ¿sabes? Una bomba ha reventado la emisora. Sin perder un segundo nos montamos en el coche y nos acercamos allí. En esta parte del edificio había sido depositada la bomba. Dos terroristas habían entrado con 15 kilos del explosivo plástico nitropenta y lo habían dejado allí colocado. La bomba hizo explosión a las 9:47. Pasamos el puente del Tívoli. Me siguen dando escalofríos cuando lo cuento. Y todo estaba acordonado por la policía. Cuando atravesé el pasadizo de ahí, por este edificio, todavía se escuchaba el tintineo de los cristales de las ventanas. Seguían desprendiéndose pequeños pedacitos de cristal de las ventanas de las casas de enfrente. Fue fantasmagórico. En medio de la muchedumbre descubrí a nuestro locutor, mi compañero. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nos abrazamos y me dijo: cálmate, estamos todos con vida. Todos estamos bien. Hasta después de la caída del muro de Berlín, no se desveló que el atentado fue encargado por el servicio secreto rumano, Securitate. Los honorarios, $1 millón. Desde el final de la Guerra Fría, los ojos de las cámaras de seguridad se han cerrado. Pero los recuerdos de las emisoras siguen siendo muy vivos. Estas emisoras decididamente hicieron algo por aquellos que no estaban de acuerdo con el régimen y el sistema y carecían de posibilidades de articular su protesta y de posibilidades de oír a otra parte. Su única opción era la inmigración hacia su propio fuero interno.
Elvira y Valdemar se criaron en la Unión Soviética. A pesar del peligro, su madre, una profesora, escuchaba las emisoras occidentales. Elvira y su hermano eran sus cómplices. Veo el salón de mi casa con la radio, las ventanas, el sofá y mi madre o mi hermano intentando sintonizar la emisora. Pero hay una imagen en particular que no se me olvidará jamás. Es la de mi hermano arrodillado en una silla junto a la ventana, porque no era lo suficientemente alto como para poder asomarse sin problemas, apoyado en el alféizar con los codos y mirando por encima de los visillos que solo cubrían media ventana, a ver si veía aparecer luces de algún vehículo. Éramos perfectamente conscientes de estar haciendo algo que no estaba permitido y que no podíamos hablar de ello con nadie, con ninguna otra persona. Intentábamos ver si se acercaba un coche de aquellos que solíamos llamar coches negros, porque nos imaginábamos que tenían que ser automóviles negros los que controlaban si la gente escuchaba las emisoras enemigas. La meta declarada de los comunistas es la dominación del mundo. La idea de crear una emisora propagandística nace a finales de la década de los 40. Los americanos están alarmados. En Europa, un país tras otro cae bajo el dominio soviético. El avance del comunismo parece imparable. Ejércitos y policías secretas, los líderes del Kremlin están utilizando todos los medios al alcance de una dictadura moderna en su esfuerzo por doblegar y convertir a los 17 millones de personas en esos países en instrumentos de su poder, en esclavos que se pueden utilizar para esclavizar a otros. El telón de acero separa Europa. La frontera pasa por el corazón de Alemania. El telón de acero era un telón informativo. En nuestra época actual de información completa, constante y omnipresente, es muy difícil imaginar el aislamiento que sufría la gente tras ese telón que los separaba de la información. Para las ondas radiofónicas, el telón de acero no suponía ningún problema. Más difícil era el diseño de la programación adecuada. Ross Johnson, uno de los directivos de Radio Europa Libre, recuerda los comienzos. Al principio teníamos unos conceptos muy ingenuos, sobre todo en Washington, de lo que podían ser los contenidos de la programación. Algunos pensaban que bastaría coger ciertos informes de nuestros servicios secretos y transformarlos en emisiones. El problema era que ese tipo de documentos era más bien escaso y no servía en absoluto para ser retransmitido. Pero en las películas protagonizadas por Ronald Reagan, el trabajo de Radio Europa Libre sigue pareciendo una novela barata de agentes secretos. Esta es la historia de un hombre al que los comunistas llaman traidor. Traidor por haber osado hablar de libertad. Hace menos de 24 horas, Stefan McCasey se reunió con un pequeño grupo de personas, uno de los muchos miles de este tipo que existen tras el telón de acero. Aquí termina la campana de la libertad. Escuchan ustedes Radio Europa Libre y su programación diaria. Radio Europa Libre llama a Preso. Este mensaje es un aviso para X-217 de Preso. Su noble labor por la causa de Checoslovaquia ha sido descubierta por la Policía Roja. Avisado por Radio Europa Libre, el agente X-217 huye a Occidente y utiliza Radio Europa Libre para denunciar a quien le traicionó. Radio Europa Libre llama a Preso. Hace 24 horas he sido traicionado por una persona que se hace pasar por patriota. Es el camarada Estraga. Es un traidor y un agente de la policía secreta. Radio Europa Libre no olvidará al camarada Estraga. Ten cuidado, camarada Estraga. Has sido descubierto. Las historias de agentes no garantizan a la larga el éxito de la programación. Y también aparecen problemas de otra índole. Estos afectan sobre todo a Radio Libertad. La segunda emisora propagandística de Múnich emite un programa exclusivamente dirigido a la Unión Soviética. Jim Critchlow estuvo presente en 1952 cuando se fundó Radio Libertad en Múnich.
Nuestra técnica era muy primitiva. El programa se grababa en Múnich. Luego la cinta con la emisión se trasladaba a la estación central en moto. Allí, el revisor del tren se la llevaba a Mannheim, donde entregaba la cinta a otro motorista. Este la transportaba hasta Lampertheim, donde se encontraba el emisor. Eso significaba que entre la grabación del mensaje y su emisión transcurrían 8 valiosas horas. República Federal de Alemania, Radio Europa Libre. El ejemplo de las emisoras americanas era la BBC durante la Segunda Guerra Mundial. En algún momento de 1951 vinieron 3 delegados de la BBC para ver cómo funcionaba Radio Europa Libre. Después de su vuelta a Inglaterra, redactaron un informe que decía que la emisora era una casa de locos. Las emisiones estaban fuera de control y los empleados hacían lo que les daba la gana. La dirección de la emisora no era eficaz. Puede que por aquel entonces fuera así, no lo sé, porque aún no había empezado a trabajar para Radio Europa Libre. Pero sé que las cosas cambiaron rápidamente. Ralph Walter llegó a Radio Europa Libre en 1954. Se casó con una alemana y trabajó durante años en varias ocasiones y en diferentes funciones para Radio Europa Libre. En la emisora vuelve a encontrarse con Paul Hense, un compañero de estudios de Minneapolis. Personas como ellos dos marcan el comienzo de una nueva época en Radio Europa Libre. Cuando llegué a Radio Europa Libre solo tenía 28 años. Me convertí en uno de los miembros más importantes del equipo directivo que organizó y gestionó Radio Europa Libre durante toda la época de los 50. Radio Europa Libre era muy creativa en el sentido de que consiguió reunir un grupo de jóvenes muy capacitados y les dio la oportunidad de hacer radio. Siempre decíamos que nuestra tarea principal consistía en mandarnos al paro a nosotros mismos. Si el comunismo finalmente se colapsaba, cosa de la que estaba convencido al menos en la Europa del Este, entonces nosotros ya no haríamos falta. Fuimos progresando paso a paso. Aprendíamos mientras lo hacíamos. Jim Brown comienza en una sección dedicada a observar y analizar la evolución política y social en Europa del Este. Más tarde estaría al frente de Radio Europa Libre durante algunos años. El ambiente me resultaba muy extraño. Sabía muy poco acerca de la Europa del Este y nunca la había visitado. El Múnich de la posguerra es lugar de acogida de numerosos emigrantes de Europa Oriental. Entre ellos, Radio Europa Libre recluta a sus colaboradores. Para ellos, un trabajo en la radio es un golpe de suerte. Reinaba el buen humor, pero también se palpaban las intrigas. Hubo muchas intrigas de las que nunca me enteré explícitamente, pero era consciente de que estaban allí. No solo están las diferencias nacionales, también en las distintas secciones existen grandes contrastes políticos y culturales. Después de un tiempo me di cuenta de que no habría podido caer en un lugar de trabajo más emocionante que este. Soy locutor de radio, presentador de noticias en polaco. Radio Europa Libre emite en 7 idiomas para un público que supera los 70 millones de oyentes. Mi colega de Checoslovaquia. Las noticias son claras, objetivas y sin comentarios de opinión o tintes políticos. Noticias como en los Estados Unidos o en cualquier otro país libre. Noticias en húngaro. De a felmérések szerint további 63 város 1099 iskolájában en rumano. No todos los colaboradores se atreven a mostrar sus caras tan abiertamente por temor a ataques directos y represalias a sus familias en sus países de origen. La calidad de nuestros colaboradores de Europa Oriental era esencial. La emisora nunca podría ser mejor que la gente encargada de hacer su programación.
Lo mismo ocurría en Radio Libertad, que cubría el territorio multicultural de la Unión Soviética con sus más de 20 lenguas. La mayor parte de nuestros colaboradores eran de la Unión Soviética, no solo de Rusia, sino también de Ucrania, Uzbekistán, etc. Nos enseñaron mucho porque eran adversarios políticos del régimen. Cientos de trabajadores de Radio Libertad saben qué significa vivir en una sociedad totalitaria. Leonid Pilayev estudió en la Universidad de Moscú y en su día era comunista declarado. Fue desterrado a Siberia después de manifestar su oposición a ciertas acciones de limpieza comunistas. Anja Johansen, hija de un poeta ucraniano, después de que su padre fuera asesinado en el marco de una acción de limpieza, huyó a Alemania junto con su madre. Detrás de cada colaborador de Radio Libertad hay una historia que merece ser contada. Años antes de aterrizar en Radio Libertad, Alexander Mannheim era un comunista ferviente. Crecí en Siberia. Nací en un campo de trabajo porque mis padres eran presos políticos. Estaba adoctrinado hasta tal punto que pensé que era justo que hubieran sido arrestados y que tuvieran que cumplir su condena íntegra por ser enemigos del sistema socialista. El mensaje oficial de los líderes soviéticos era que un preso político es mucho más peligroso que cualquier asesino o criminal, puesto que el asesino en el fondo de su corazón puede ser socialista o comunista. No tienen nada en contra del sistema. Un preso político, sin embargo, duda del sistema y por ello es mucho más peligroso que un asesino en serie. La historia de Radio Libertad comienza con un sonado golpe. Empezamos a retransmitir el 1 de marzo de 1953. Joseph Stalin murió el 5 de marzo de 1953. Y esa, desde luego, fue una gran noticia inaugural para nosotros. A las 3 de la mañana me sacaron de la cama y un chofer nos llevó, a mí, a un productor ruso y a un locutor ruso, a toda velocidad por la autopista hasta Lampertheim. Llegamos a primera hora de la mañana y permanecimos allí durante 2 o 3 días, transcribiendo las noticias que nos llegaban desde Múnich por teléfono y retransmitiéndolas en directo. Recuerdo muy bien la época de la muerte de Stalin. Fue un acontecimiento de primer orden. De repente, parece vislumbrarse la posibilidad de que Europa Oriental consiga liberarse del predominio soviético. Un fuego que merece la pena alimentar. Al igual que en la política de los Estados Unidos, en Radio Europa Libre existen 2 facciones. Unos creen que el dominio ruso solo puede ser abolido por la fuerza, país por país. Los otros prefieren esperar al desarrollo de los acontecimientos sin llegar al derramamiento de sangre. Algunos ciudadanos de Europa Oriental esperaban una rápida liberación, al estilo de lo que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. En aquella época se produjeron varias revueltas en Europa Oriental. Su punto álgido fue el levantamiento de Berlín del 17 de junio de 1953. El levantamiento comienza con motivo de una huelga de los trabajadores de Berlín Oriental. En poco tiempo se apodera de toda la sociedad. La supremacía soviética peligra. Para el joven Paul Hense, el 17 de junio de 1953 es su bautismo de fuego como jefe de servicio de Radio Europa Libre. En aquel momento, todos los demás directivos del equipo de Radio Europa Libre de Múnich se encontraban de viaje. Me veía yo solo como único responsable de todas las emisiones. Llamé al RIAS, la famosa estación de radio de Berlín subvencionada por Estados Unidos, y le pedí un suministro rápido de información actualizada acerca de lo que estaba sucediendo en Berlín Este. Radio Europa Libre abastece a sus fieles oyentes en Europa Occidental con programas especiales sobre los acontecimientos en Berlín.
Por primera vez, un país dominado por los soviéticos se subleva contra sus opresores. Los tanques soviéticos reprimen la rebelión violentamente. Nunca se llegó a saber cuántas personas perdieron la vida. Berlín es el precedente de lo que unos años después ocurriría en Budapest y más adelante también en Praga. Entre los innumerables oyentes de Radio Europa Libre se cuentan los padres de Daniel Schlanger en Bucarest. A veces, durante la noche, mi padre construía una especie de tienda de campaña con almohadones y se escondía dentro para escuchar algo. Yo tendría unos 6 o 7 años y no entendía qué juego era ese o qué hacía ahí dentro. Me llevó unos cuantos años hasta que comprendí que mi padre estaba escuchando Radio Europa Libre. A unas pocas calles de distancia, Gertrud Dumitrescu escucha Radio Europa Libre con sus padres. Cuando tenía 10 años comenzaron los registros domiciliarios a cualquier hora de la noche. A las 2:30 de la madrugada llegaba la policía secreta, echando la puerta abajo a patadas, rajando los colchones y arrancando el suelo en busca de documentos o Dios sabe qué. Era peligroso escuchar la emisora. No se sabía muy bien qué iba a pasar en caso de que le pillaran a uno, pero ese temor siempre estaba presente. Donde quiera que se abre un hueco en el telón de acero, la gente aprovecha para huir a Occidente, arriesgando su salud y su vida. Con 19 años, Gertrud Dumitrescu llega a Alemania procedente de Rumanía. Un amigo le propone trabajar para la emisora. Mi madre temblaba y casi lloraba diciéndole: no, por favor, no la lleves allí. Todos los que trabajan allí acaban asesinados. Seguro que está la KGB y todo eso. Os espiarán. Es peligroso y solo tengo a esta hija. No la lleves allí, por favor. Pero aún así lo hice. De fiel oyente pasa a ser locutora. Poco a poco me fueron enseñando. Al principio no podía ni leer las noticias ni ningún otro programa sin que hubiera alguien sentado a mi lado. Me temblaban tanto las manos que no podía sostener el folio. Las líneas me bailaban tanto que no conseguía leer el texto escrito. Los temores de la madre de Gertrud Dumitrescu no carecen de fundamento. El comedor de la emisora es el primer blanco de un atentado. Un locutor checo está encargado de llenar los aleros con una sustancia tóxica, pero descubre el plan a los americanos antes de llevarlo a cabo. Es un secreto a voces que los servicios secretos occidentales colocan agentes en todos los departamentos de Radio Europa Libre. Una y otra vez, los trabajadores sufren amenazas, chantajes y represalias. Los regímenes comunistas también combaten contra Radio Europa Libre y Radio Libertad, emitiendo fuertes interferencias que hacen que sus programas apenas se escuchen. Mi recuerdo más importante de Radio Europa Libre es el sonido con el que los comunistas trataban de interferir en los programas. Era una especie de eco que iba y venía. El sonido se interrumpía y luego volvía a escucharse. Ahora soy adulto y todo eso queda muy lejos en el tiempo. No recuerdo el contenido de los programas, pero sí recuerdo ese sonido que iba y venía. De alguna manera se correspondía con nuestra realidad. El día a día afuera no era distinto, iba y venía, y nosotros teníamos la esperanza de que en algún momento esa realidad llegaría aquí para instalarse y quedarse. Un sofisticado sistema de ondas medias, largas y cortas, lleva los programas hasta los Urales y más allá, y desde Taiwán a las zonas asiáticas de la Unión Soviética. Jim Lambert fue durante años el encargado jefe de las instalaciones emisoras en Lampertheim, en la autonomía de Hesse. En mitad de la Guerra Fría, desde luego no era nada fácil emitir, dado que nuestros adversarios intentaban crear interferencias con nuestras estaciones emisoras. Gastaban más dinero en interrumpir nuestros programas que nosotros en producirlos y emitirlos. Intentamos todo lo humanamente posible por penetrar allí y construimos varias estaciones distintas de emisión.
Y más tarde comenzamos a emitir desde Portugal y España. Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere. Cuando hay interferencias en las emisiones, los técnicos de Radio Europa Libre intentan usar frecuencias alternativas o dan más potencia a sus emisoras. Es como jugar al gato y al ratón a un altísimo nivel técnico. Los oyentes llevan a cabo su propia lucha. En secreto instalan antenas de alta potencia y buscan los lugares con mejor cobertura. Siempre les acompaña el temor a ser descubiertos o delatados. Recuerdo que mi madre de vez en cuando subía al tejado y que yo le decía: «Madre, estás loca, allí no hay nada». Ella subía al tejado para comprobar si la KGB había instalado algún dispositivo de escucha en el desván o en el tejado de la casa. Jim Lambert ya conocía Radio Europa Libre mucho antes de llegar a Alemania. En Estados Unidos todo el mundo estaba familiarizado con la publicidad que se hacía de la emisora tanto en la televisión como en la radio. Mi nombre es Ronald Reagan. 16 millones de americanos han aportado donativos para fundar la Campana de la Libertad, un símbolo de esperanza y libertad para la gente bajo el yugo del comunismo en Europa Oriental. La primera vez que me enteré de la existencia de la emisora Radio Europa Libre sería a los 9 o 10 años, a través de una campaña que se emitía por televisión y radio y que también salía en la prensa americana. Se pedían donativos para apoyar a la emisora. Hubo un detalle acerca de Radio Europa Libre que se podría calificar como poco honesto. Y es que no desmentían el rumor de ser financiados a través de una campaña que se denominaba Cruzada por la Libertad. Oficialmente, se decía que existía una organización caritativa que conseguía $1 por habitante norteamericano como fondo para nuestra financiación. La Cruzada por la Libertad era una campaña anual con la que se sacaban donativos a los crédulos ciudadanos americanos. La Cruzada por la Libertad es nuestra oportunidad de luchar contra el comunismo. Envíe su contribución al general Clay, Cruzada por la Libertad, Empire State Building, Ciudad de Nueva York, o entréguesela a su comunidad local. La meta principal de esta campaña era demostrar que Radio Europa Libre era una institución promocionada por los americanos, que la gente que trabajaba allí creía en los ideales americanos. Pero en realidad lo que se pretendía era ocultar que la emisora se financiaba a través de la CIA. En los primeros años 50, la CIA empieza a dar sus primeros pasos y todavía no tiene la dudosa reputación del momento actual. La primera oferta de empleo que recibí provenía de la CIA. En aquel entonces mi interés se centraba por encima de todo en el Comité Nacional por una Europa Libre. Y el mismo día que me contrató la CIA, yo ya les había enviado una carta de confirmación, el mismo día me llegó una oferta de Radio Europa Libre. Tuve que mandar una carta urgente a la CIA para revocar mi anterior escrito y acepté el puesto en Radio Europa Libre sin saber que detrás también estaba la CIA como fuente de financiación. La CIA no nos daba instrucciones nunca. La CIA ponía el dinero para construir y mantener las instalaciones, pero nadie del gobierno de los Estados Unidos nos decía qué teníamos que emitir. Lo cierto era que, en realidad, Radio Europa Libre guiaba al gobierno de Estados Unidos y no al revés. Porque Radio Europa Libre se enfrentaba a los problemas mucho antes que el gobierno. En las proximidades de Múnich, Radio Europa Libre mantiene funcionando una estación de monitorización que graba, transcribe y analiza todos los programas de emisoras comunistas las 24 horas del día. La información obtenida se complementa con la lectura en profundidad de todos los periódicos del bloque soviético, informes de diplomáticos y entrevistas con visitas de los países del este. Todo este conjunto de información proporciona una imagen bastante precisa de la situación tras el telón de acero. La esencia del comunismo era el secretismo.
Todo era secreto. Y por supuesto existía otro telón de acero que separaba a los países del este y la misma Unión Soviética. Los gobiernos de los estados orientales a menudo tampoco sabían si en Moscú estaba ocurriendo algo que podía afectarles. 3 años después de la sublevación de Berlín, las emisoras consiguen dar un golpe espectacular. Con motivo del 20º aniversario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev, el nuevo dirigente máximo del Kremlin, pronuncia un discurso que denuncia sin reservas los errores de su predecesor Stalin. Un suceso inaudito que pone en entredicho toda la política soviética hasta el momento. El texto llega íntegro a las emisoras y éstas utilizan todos los medios a su alcance. El discurso de Khrushchev se traduce y se emite íntegro a lo largo de varios días en todas las frecuencias. Además, el discurso se imprime y se envía en globo a través del telón de acero. Su repercusión se hace notar en todo el bloque del Este. En verano de 1956 empiezan los disturbios en Polonia. Los polacos que trabajan para Radio Europa Libre recuerdan los resultados sangrientos de la sublevación en Varsovia a finales de la Segunda Guerra Mundial y llaman a la contención. Pero en otoño de 1956 estalla la revolución en Budapest. Laszlo Megyeri entonces era joven. Nos decían constantemente que vivíamos en un paraíso obrero y sin embargo veíamos que la gente se estaba muriendo de hambre. Mucha gente desaparecía sin razón alguna y sin dejar rastro. No nos atrevíamos a preguntar qué había sido de esas familias, qué había pasado. De pronto, la libertad parece estar al alcance de la mano. El sistema comunista se desmoronaba rápidamente. Contemplarlo era asombroso. ¿Acaso alguien tenía la sensación de que en Hungría se estaba fraguando una revolución? Todos estábamos sorprendidos, hasta los mismos húngaros, creo. Los comunistas húngaros estaban sorprendidos. Moscú estaba sorprendido, todo el mundo lo estaba. La policía desapareció. La policía secreta también desapareció. Hasta las tropas rusas desaparecieron. De manera que el ambiente era casi festivo. La información sobre la revuelta en Hungría desencadena una grave crisis en Radio Europa Libre. Durante un tiempo pareció que los húngaros iban a tener éxito con su intento de liberación. Pero entonces, creo que fue un domingo por la mañana, y yo me encontraba en el jardín de mi casa en Olskirchen, donde vivía. Escuchamos la noticia de que las tropas rusas estaban marchando sobre Budapest. Alentados por los programas de Radio Europa Libre, los húngaros oponen una férrea resistencia. Radio Europa Libre nos llenaba de esperanza. Justificadamente o no, yo confiaba en que se movilizaría el ejército norteamericano en Alemania. Confiaba en que lanzarían armas para que lucháramos contra el poderoso imperio soviético. En Radio Europa Libre solo los húngaros confiaban en la intervención de Estados Unidos. Creo que nadie en Occidente estaba preparado para permitir la entrada del ejército americano en Hungría. El miedo a que se desatara la Tercera Guerra Mundial era enorme. En Budapest murió gente, salieron a la calle y lucharon. Hubo tiroteos, intentaron abatir un tanque soviético e intentaron matar a soldados soviéticos. Y los soldados, a su vez, trataron de eliminarlos. Impotentes, los radioyentes en Occidente escuchan el último grito de auxilio de una emisora pirata de Budapest. Habla Hungría, la última emisora libre.
Esta mañana, los soviéticos han empezado su ataque a Hungría. Pedimos ayuda inmediata de las tropas de paracaidistas. Por Dios y por la libertad, ayuden a Hungría. Las cosas se estaban poniendo feas. Por eso, el 29 de noviembre, decidimos huir a Austria. A través de Austria, Laszlo Megyeri llega a Estados Unidos. Al igual que él, unos 200.000 húngaros aprovechan el momento para abandonar su país en un gran éxodo. Fueron tiempos difíciles para todos. Creo que de alguna manera todos en aquel tiempo nos sentíamos húngaros. Radio Europa Libre es acusada de tener parte de la culpa del final sangriento de la rebelión en la que miles de húngaros han perdido la vida. Algunos sectores piden el cierre de Radio Europa Libre, pero no hay pruebas concluyentes. Las copias de los programas han desaparecido. Pasan varias décadas hasta que vuelven a aparecer unos duplicados en un archivo alemán. Muchos de los programas eran tremendamente emocionales. Nadie podría calificar ese tipo de contenidos como periodismo responsable. Varios de los periodistas húngaros, que antes del comienzo de la revolución habían hecho buenos programas, simplemente se dejaron llevar por sus emociones. Fuimos acusados de instruir a nuestros oyentes en la fabricación de cócteles Molotov. Es cierto que hubo un programa, uno en 3 semanas ininterrumpidas de programación, que hablaba de cómo se hacían los cócteles Molotov en la Segunda Guerra Mundial. Gasolina en botellas de vidrio. Cócteles Molotov como arma del pueblo para combatir los tanques enemigos. Imposible saber si la revolución húngara habría tomado otro rumbo sin la intervención de Radio Europa Libre. Pero la emisora aprendió la lección. Las directrices provenientes de Washington, a las que hemos tenido acceso últimamente, de hecho recomendaban precaución y contención. Toda la responsabilidad respecto a la emocionalidad y la falta de profesionalidad recaía sobre Múnich, no sobre Washington. Moscú celebra el comienzo del año 1957. No está nada claro si será el capitalismo o el comunismo el que se lleve la victoria. Los rusos todavía tratan de emular a los americanos con sus limusinas, pero solo unos meses después sorprenden a Occidente con su satélite Sputnik. Hoy, una nueva luna adorna el cielo. Una bola de metal de 60 centímetros de diámetro fue puesta en órbita por un cohete ruso. Escuchan las señales retransmitidas por el satélite que orbita alrededor de la Tierra. Orgullosos, los moscovitas leen en la prensa acerca del gran salto tecnológico. En Cuba, a corta distancia de Estados Unidos, los soviéticos posicionan misiles nucleares. América y el modo de vida americano se encuentran amenazados. Solo hay un paso para que se desate la Tercera Guerra Mundial. Consideraremos cualquier misil lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como ataque directo de la Unión Soviética a los Estados Unidos, que conllevará las represalias correspondientes. Cuando los soviéticos retiran sus misiles, Radio Libertad celebra su manera de informar. Radio Libertad informa a la población soviética de forma continua de los acontecimientos en algunos de los momentos más críticos de la historia. Acontecimientos que los medios soviéticos nunca tratarán de forma completa, ni siquiera una vez pasada la crisis. El mundo ha escapado a una guerra nuclear. Pero la Guerra Fría todavía durará muchos años. Hungría fue una clara muestra de la responsabilidad que Radio Europa Libre tiene respecto a sus oyentes. Nosotros vivíamos de manera cómoda y confortable cerca del parque inglés de Múnich. Pero ellos tenían que enfrentarse a aquel sistema día a día, durante varias generaciones. Éramos conscientes de ello y no queríamos confundirlos ni utilizarnos de ninguna manera, solo por sacar una pequeña ventaja momentánea. A partir de entonces, también la publicidad de Radio Europa Libre adquiere otro matiz.
Los jóvenes en Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Hungría hablan, piensan, reflexionan acerca del mundo y fraguan sus ideas e ideales. Sin Radio Europa Libre, su única fuente de información sería la propaganda comunista. Y eso no serían buenas noticias para nosotros. ¿No sería mejor que escucharan ambos lados? Radio Europa Libre necesita tu apoyo. Propaganda es un término problemático. Yo lo expresaría así. La verdad es la mejor programación. Radio Europa Libre desea informar lo más exhaustiva y abiertamente posible, tanto acerca de lo que pasa en Occidente como de los sucesos tras el telón de acero. A menudo emiten entrevistas con refugiados, como en esta recreación con un checo huido en una barca hinchable a través del mar Báltico. ¿Cómo llegó usted aquí? ¿En esta pequeña barca hinchable? Sí, con esta barquita. ¿En esta barca de goma pasó usted 3 días y 3 noches en mar abierto? Es increíble. Ahora quisiera pedirle que se girara usted hacia la cámara. No quisiera hacerlo, porque he tenido que dejar atrás a mi familia. Es perfectamente comprensible. Muchas gracias. El aspecto más importante del éxito de Radio Europa Libre fue que los que hacíamos la radio nos identificábamos con los intereses de nuestros oyentes. No teníamos que vender Estados Unidos, ni teníamos que vender Gran Bretaña. Nuestro trabajo se centraba en lo que más interesaba a nuestro público. Ninguna otra emisora de radio de Occidente hacía eso. En varias ocasiones, los expertos de la BBC repiten su visita a Radio Europa Libre. Los nuevos informes resaltan los progresos de la emisora de Múnich y su trabajo recibe críticas muy positivas. Teníamos comentarios políticos, comentarios económicos, programas para mujeres, programas religiosos y programas para agricultores. Cubríamos todo el abanico. Y las noticias eran sagradas, tanto si eran buenas o malas o diferían de nuestro punto de vista. Vives en un mundo cerrado en el que la imagen de la realidad es controlada continuamente. Y de repente, descubres una ventana que se abre y que te muestra una imagen completamente distinta. Numerosas cartas de agradecimiento dejan claro el papel que la emisora jugaba en la vida de sus oyentes. Algunas son verdaderamente inesperadas. Una carta traducida. Nuestra iglesia lleva ya 3 años cerrada. La gente no tiene ningún lugar donde rezar. Por esta razón, les damos las gracias por emitir la misa del domingo. Sienta muy bien poder escuchar la palabra de Dios. Recuerdo situaciones horribles, en varias ocasiones, cuando en clase preguntaban, ¿quién aquí es creyente? ¿O hay alguna familia que tenga una Biblia en casa? Y en esos momentos estaba yo ahí sentada, preguntándome qué sentido tendría levantar la mano. Levantando la mano demuestro que me solidarizo con aquello que cree mi abuela y que en realidad creemos todos, que Dios existe. Y eso conllevaría como mínimo que mi madre sería despedida como profesora porque simplemente estaba prohibido ser creyente. Y entonces levantaba la mano en el turno de aquellos que decían que no tenían Biblia en casa y no eran creyentes. Pero la horrible sensación que tenía al hacerlo no se la deseo a nadie.
En ciertos momentos ya no sabías con quién estabas hablando, si era realmente un amigo en el que poder confiar. Es la historia de siempre. Empiezas a llevar una doble vida, una vida secreta con tus ideas y tus sueños, y luego la vida que vives cara a la galería. Llega un momento en que ya no sabes quiénes son las personas de confianza. Poco a poco queda patente que la sangrienta represión de la Revolución húngara se convierte en un fracaso para la propaganda soviética. Hasta los comunistas más fieles empiezan a dudar. Empecé a dudar por primera vez cuando mi profesor de historia nos contó a mí y a algunos compañeros que él había participado en la represión de la revolución en Hungría. Había sido comandante de una unidad de carros blindados y nos relató que habían arrollado a la gente con los tanques. Nos dimos cuenta de que ahí había alguien que rechazaba el sistema y no nos entraba en la cabeza que se pudiera estar en contra de un sistema como el nuestro, dado que era el mejor sistema posible. Y si se está en contra del sistema, eso significa que hay otro mejor. Eso fue lo primero. En segundo lugar, me impresionó el valor de ese profesor a la hora de hacernos esta confesión. Porque si solo uno de nosotros se le hubiera denunciado a la KGB, este hombre, nuestro profesor, habría desaparecido para siempre. Entretanto, va creciendo una nueva generación de oyentes. Dennis Agoston es uno de muchos. Era alumno de primaria y teníamos un vecino radioaficionado que tenía su propia estación de radio. A veces me dejaba solo con sus aparatos. Me ponía a sintonizar las radios. Giraba el mando hacia un lado y hacia el otro. Y de repente escuché húngaro hablador. Cuando mi vecino volvió, le conté mi gran descubrimiento diciendo: ¿sabe usted? Podemos escuchar programas en húngaro. Entonces se puso muy serio y dijo: no podemos, es ilegal. Más tarde le conté a mi madre que había escuchado la radio húngara y Radio Europa Libre, Radio Svoboda, como lo llamaban en Hungría. También ella se puso muy seria y me dijo: no escuchamos esas cosas, no debes hacerlo nunca más. Pero esas dos negativas juntas para un muchacho solo podían significar un sí. El húngaro Gisha Ekec forma parte de Radio Europa Libre desde el principio. Su nombre en clave es Cseke László. En contra de la resistencia que opone la emisora, apuesta por el poder de persuasión de la música rock. En aquel entonces, después de la Revolución húngara, la revolución fallida, los que estábamos en Múnich teníamos la sensación de que no podíamos expresar nada más con palabras. Buscábamos nuevas vías de ganar audiencia. Y entonces se nos ocurrió probar con música. Cseke lleva a las estrellas del momento ante los micrófonos de Radio Europa Libre. Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Maria Callas, Louis Armstrong, Geraldine Chaplin. Dennis Agoston en Budapest es un gran admirador suyo. Era muy popular. No era un héroe, pero enganchaba mucho. Nos encantaba escucharlo. Y era muy buen pinchadiscos. Nunca hablaba de política, me centraba en los discos. Mi misión era hablar de quiénes eran los Beatles y se los describía a mis oyentes. No tenían televisión y les decía que se llamaban Paul o John o que medían 1,60 m. Ponía los discos, nos contaba la historia que había detrás de la música. Siempre empezaba con una lista de éxitos del momento. Y de esta manera nos garantizaba una fiesta estupenda. También en el este, el rock and roll arrasa entre los jóvenes. Ahora sé que enganché a una generación de jovencísimos húngaros con ayuda de la música. De pronto hay algo que emociona a los jóvenes delante y detrás del telón de acero. Los hace vibrar. Lo escuchaban después del colegio.
Dejaban la cartera tirada en un rincón y ponían la radio, cosa que resultaba molesta. Vaya con esos tontos comunistas. Los regímenes decían que el rock y el jazz eran decadentes estilos capitalistas y que no era de extrañar que Radio Europa Libre ofreciera esa música por su compromiso con la clase reaccionaria. Pero eso resultó ser un grave error político. La música rock se nos presentaba como la conducta depravada de la juventud occidental que se emborrachaba a base de Coca-Cola. Y que conste que estoy hablando en serio. Yo tenía 16 años cuando probé mi primera Coca-Cola. Un amigo y yo fuimos a un bar donde decían que tenían unas cuantas botellas de Coca-Cola. Pedimos una, la abrimos y nos servimos. Burbujeaba. Y nos la bebimos. Sabía extraña. Entonces pedimos una segunda botella. La compartimos y en el fondo no queríamos admitir que no sentíamos nada, aparte de tener que eructar por el gas que tenía. Pedimos una tercera botella. Pregunté a mi amigo, ¿tú sientes algo? Y me dijo, no, venga, más vale que vayamos a tomar unos vinos. Fue como un soplo de aire fresco, de libertad, ser libre, hablar con libertad, cantar libremente, moverse libremente. Una sensación completamente distinta, no estar encerrados en un mundo entre fronteras, en una sociedad cerrada. La idea no era solo llamar la atención de los jóvenes. Ya sabíamos que les gustaba este tipo de música, pero teníamos la esperanza de acostumbrarlos a Radio Europa Libre, de manera que cuando se hicieran algo más mayores, empezaran a escuchar también otras partes de la programación. Cheque Laszlo tiene tanto éxito que el régimen intenta desacreditarlo a él y a su música a través de una película. Sin embargo, el resultado es que la popularidad de Cheque aumenta todavía más. Nos obligaron a ver esa película. Era en blanco y negro, a modo de documental. Los comunistas la habían confeccionado para explicarnos que Radio Europa Libre estaba dirigida y financiada por la CIA y que su único objetivo era luchar contra nuestro maravilloso sistema. Una carta dirigida a Cheque Laszlo ha llevado a una joven oyente a prisión. Allí le dicen que su ídolo en realidad es un supuesto agente de la CIA. ¿Y qué si la CIA financiaba Radio Europa Libre? A mi modo de ver, al menos nos proporcionaban información que de otra manera no habríamos recibido. Los regímenes comunistas, desde luego, no estaban encantados con esta operación. Y no paraban de maquinar acciones contra nosotros. A veces me pregunto cómo es que no sucedieron más cosas. Realmente éramos un inmenso problema para los gobiernos de todos esos países, se veía con toda claridad, pero no encontraron el medio adecuado para acabar con nosotros. 12 años después del levantamiento en Hungría, de nuevo una nación trata de librarse del yugo soviético, Checoslovaquia. En Múnich, ahora es Ralph Walter quien se ha convertido en director de Radio Europa Libre y con ello en responsable de la actitud de esa emisora. La primavera de Praga comenzó en realidad en el otoño de 1967. Empezamos a ver las señales. En el 67, 68, yo tenía 13 años. Y lo cierto es que en casa todos los días escuchábamos Radio Europa Libre. La situación en Checoslovaquia cambió muy rápido. Y en poco tiempo los medios checos, la prensa y la radio, discutían temas que antes habrían sido impensables. Nos cogieron la delantera y nosotros acabamos siendo más prudentes en nuestros programas que ellos mismos dentro del país. De repente, cabía la posibilidad de tener una opinión también en la prensa. Los periódicos de pronto se leían enteros, no solo la última página donde venía el deporte, sino todo, desde el principio. Muchos detalles concuerdan con el levantamiento de Budapest 12 años atrás. No hubo violencia, ni el más leve indicio.
ni intentos de sometimiento, ni manifestaciones, ni revueltas. Las primeras campanillas estaban asomando entre la nieve. Para nosotros fue fantástico y nos enterábamos de muchas cosas, claro está. Fue un momento cargado de emoción. Ni siquiera nos atrevíamos a tener esperanzas, pero era una señal. La señal de que algo se movía. Ralph Walter recordaba bien los errores que cometió Radio Europa Libre en Hungría y estaba decidido a no cometerlos de nuevo. Personalmente estaba cada vez más preocupado y empecé a pensar que el asunto podía acabar muy mal. Por eso saqué del archivo el informe que la oficina política había elaborado en 1956 acerca de nuestros programas para Hungría. Lo leí detenidamente y me di cuenta de que no podíamos volver a cometer los mismos errores. La dirección de Radio Europa Libre y los exiliados checos habían aprendido mucho de los acontecimientos del pasado. Hungría era un claro ejemplo de aquello que no debía hacerse. Esta vez no son solo los rusos. Todas las fuerzas armadas pertenecientes al Pacto de Varsovia entran en Checoslovaquia, a excepción de Rumanía. Es un ejército de 4.500 tanques, 1.000 tanques más que los que Hitler utilizó en su ataque a la Unión Soviética. Cuando recibí la llamada de la sala de noticias a la 1 de la madrugada, nos reunimos todos en la casa de la radio y pusimos en marcha una serie de medidas de precaución que no habían existido en 1956. A las 5 o 6 de la madrugada me llamó mi jefe. Tibor, ¿puedes venir? Ha llegado el momento. Los rusos han entrado en Checoslovaquia. Tibor Molek era uno de los colaboradores más antiguos de Radio Europa Libre, desde 1951. En su huida había perdido a 2 de sus compañeros. Enseguida nos presentamos todos, incluso los que no habían sido avisados, y nos pusimos a trabajar como pudimos. Emitíamos música tranquila, melancólica, nada más, apenas unas palabras, porque había sido un fuerte impacto. Para evitar una nueva desgracia, Ralph Walter utiliza una medida extrema, la censura, algo que nunca había existido en la historia de Radio Europa Libre. En la central de noticias creamos un departamento especial que revisaba todos los contenidos antes de ser emitidos. Nunca antes habíamos hecho nada semejante. Pero incluso la sección de las noticias, en otros momentos tan ávidos de mantener su independencia, estuvo de acuerdo. Todos sabíamos que se trataba de una situación de emergencia y que teníamos que estar unidos. Esta vez, Radio Europa Libre no crea falsas esperanzas y evita así la escalada de violencia. Pero la emisora tampoco puede evitar el final de la primavera de Praga. En secreto tal vez esperábamos que no dejaran que la gente muriera y que no prescindieran de prestar ayuda. Nuestra esperanza era que Estados Unidos hiciera algo apoyando este movimiento y esta nación. Pero las cosas eran así. El mundo estaba dividido. Rudolf Maslach toma una determinación. Cuando tiene edad suficiente, huye a Occidente y estudia teología en Roma. A Alexander Mannheim, el primer encuentro con Occidente le causa un gran impacto. De pronto vi todo este bienestar y me costaba comprender cómo esta gente podía vivir así de bien. Me chocó mucho. Y a la vez me dolía pensar en todos aquellos que se habían quedado al otro lado. Pensé, ¿por qué ellos no tendrán una vida mejor? ¿Acaso no se la merecen? ¿Por qué la gente aquí, sobre todo en Alemania, un país que ha empezado una guerra, que ha sido destruido, por qué los alemanes viven mejor que los ciudadanos de nuestro glorioso sistema socialista?
La Guerra Fría entra en su tercera década. Radio Europa Libre y Radio Libertad ya tienen su lugar estable dentro de la vida cotidiana en el este de Europa. En la República Federal de Alemania, Willy Brandt ha sido elegido canciller. En una entrevista con un canal de televisión americano explica su nueva Ostpolitik, su política del este. Debemos ser cautos con respecto a la amenaza comunista. Las emisoras de propaganda americanas en suelo alemán no casan con sus esfuerzos de normalización y distensión. Tanto en Alemania como en Estados Unidos se hablaba mucho de liquidar la organización. Se decía que las dos emisoras no le habían hecho bien a nadie y solo habían contribuido a mantener activa la Guerra Fría. En 1971, Washington tiene que admitir que es la CIA quien financia las cadenas de radio en Múnich. Bajo la impresión de la guerra de Vietnam y de escándalos protagonizados por la CIA en el mundo entero, se multiplican las voces que exigen el cierre de Radio Europa Libre y Radio Libertad. Por otra parte, ni siquiera dentro de la CIA todos están a favor de las emisoras. Para muchos es una plataforma de agentes del este fuera de control. En la CIA había sectores muy definidos que opinaban que éramos un despilfarro, querían deshacerse de nosotros. Si la CIA, el Ministerio de Exteriores o cualquiera hubiera intentado controlar nuestro trabajo día a día, habría fracasado en el intento. En ningún otro lugar del mundo existe tanto conocimiento experto reunido acerca del este como en las emisoras de Múnich. Radio Europa Libre tenía más información que la CIA, el gobierno americano, el gobierno alemán, el gobierno inglés o cualquier otra organización. Y la información de Radio Europa Libre estaba a disposición de todo el mundo. Lo más curioso fue que por mucho que los gobiernos estuvieran interfiriendo en nuestras emisiones y trataran de evitar que llegaran a nuestra audiencia, los dirigentes políticos eran nuestro mejor público. Ellos leían nuestros programas como transcripciones, informes escritos, incluso los más altos mandos. Conseguimos influir en la gente que tenía la misión de controlarnos. Cuando ellos escuchaban los programas para transcribirlos, al poco tiempo empezaban a confiar en la veracidad de sus contenidos, con lo que ya no eran tan efectivos para los servicios secretos en cuestión. Hasta los guardianes del santo grial del comunismo escuchan a escondidas las emisoras americanas. Una vez estuve en Londres para reunirme con un grupo de catedráticos. Una catedrática del Instituto de Marxismo-Leninismo me abordó y me dijo: ¿Cuándo estuvo usted por última vez en Moscú? Porque hemos coincidido allí. Le contesté: no, lo siento, se equivoca. No, imposible, tengo muy buen oído y estoy totalmente segura de conocer su voz. Me replicó. La miré y pensé, ¿qué puedo decirle? Porque si decía la verdad acerca de quién era yo, la carrera profesional de esta mujer estaría arruinada. Seguro que en el grupo había gente de la KGB y los demás profesores seguramente también la habrían denunciado. Insistí en decirle que se equivocaba. Estoy convencido de que al volver a Moscú y escuchar mi voz de nuevo, esta mujer habrá agradecido que no le dijera de dónde le sonaba mi voz. Bajo el nuevo nombre RFE, RL, Radio Europa Libre y Radio Libertad se unen en un mismo espacio y marco organizativo y se sustraen de la supervisión ejercida por la CIA. A pesar de las modificaciones, la programación sigue su rumbo. De esta manera, el 4 de marzo de 1977 se convierte en un momento estelar para Radio Europa Libre, Radio Libertad. Llegué a la radio y todo estaba en silencio, como de costumbre. Abrí la puerta de nuestra redacción de noticias y allí estaba el director general de la radio y un montón de gente más. Enseguida supe que algo terrible había ocurrido, pero no sabía qué era. Cerré la puerta y me apoyé contra el marco porque me había empezado a doler el estómago. Y la secretaria se limitó a decir: terremoto en Bucarest.
Un terremoto de fuerza 7,2 había sacudido la capital de Rumanía. Fue tremendo. Todo el centro estaba en ruinas, todos los edificios. Toda la parte central había sido dañada. Y claro, con eso comenzamos nuestro informativo del día. A Radio Europa Libre llegan llamadas telefónicas de todo el mundo, preguntando por familiares y amigos. La emisora cambia su programación y emite las 24 horas transmitiendo nombres, direcciones y números de teléfono de las personas buscadas. Entre los escombros de la ciudad se formaron pequeños grupos de jóvenes que escuchaban Radio Europa Libre. Se apuntaban los nombres y las direcciones y se trasladaban allí para saber si los buscados seguían vivos, dónde se encontraban, o les decían que sus familiares de Canadá, de Australia o de donde fuera los buscaban y que se pusieran en contacto con Radio Europa Libre. Entonces sucedió algo muy curioso que nadie habría creído posible. El telón de acero se agujereó. La gente nos llamaba desde Bucarest para decirnos: estamos vivos, seguimos bien, toda la familia está bien. Las telefonistas rumanas gritaban: no cuelguen, no cuelguen, aquí Bucarest al habla, sigan ahí y no cuelguen. Estábamos todos llorando de alegría y no nos podíamos creer que eso fuera verdad. Pero el telón de acero no tarda en volver a cerrarse. Yo sabía que era peligroso. Se sabía que varios colaboradores de la emisora habían sido asesinados o habían sufrido extraños accidentes. Eso se sabía. Y yo también lo sabía. Cuando me casé con mi mujer, le dije cómo era todo. Le conté que tenía un expediente enorme en la KGB y que si ellos tenían la oportunidad de deshacerse de mí, no dudarían en hacerlo. Se producen una serie de muertes misteriosas e intentos de asesinato. El caso del empleado de Radio Europa Libre, Georgi Markov, es sin duda el más espectacular. Históricamente se lo conoce como el asesinato del paraguas. Georgi Markov se metía con el culto a la persona de Sivkov en Bulgaria. Los oyentes de Markov eran muy numerosos. Le escuchaban en toda Bulgaria. Su repercusión era enorme. Y Sivkov se puso muy nervioso, porque si a un dictador le quitas el culto a su persona, lo dejas desnudo. El arma es estrambótica. Un paraguas desde cuya punta se dispara una cápsula con veneno. La víctima al principio apenas se da cuenta del impacto del proyectil. A Markov le dispararon el preparado en septiembre, el mismo día del cumpleaños de Sivkov. Parece que este tipo de ataques se perpetraban con preferencia en los cumpleaños de los gobernantes a modo de regalo de cumpleaños del servicio secreto. Markov murió 2 o 3 días después del ataque con unos dolores horribles. El servicio secreto búlgaro no es uno de los adversarios más peligrosos de la emisora. Es la Securitate. El servicio secreto rumano no empezó su actividad hasta el 79 o el 80, pero rápidamente se convirtió en una de las agencias más hostiles para nosotros. 3 directores murieron de cáncer en el plazo de solo 10 años. Hombres en la flor de la vida que nunca habían estado enfermos y todos murieron en un espacio muy corto de tiempo. El desertor Mihail Pachepa, antiguo jefe de espionaje en la Rumanía de Ceausescu, publicó un libro después de unirse a los americanos. Mihail Pachepa se fuga el mismo año del terremoto y se refugia con los estadounidenses. Es el oficial de mayor rango de un servicio secreto oriental que se une al enemigo durante la Guerra Fría. Cuando se publicó el libro, nuestro director de entonces del departamento rumano, Vlad Georgescu, anunció en el marco de nuestra programación que tal día iba a comenzar una serie de programas con lecturas de ese libro. Y a ese director le hicieron saber personalmente a través de una pariente que vino a visitarlo
venía con el encargo expreso de decírselo, que si emitía extractos de ese libro, iba a acabar muerto en el plazo de un año. Se emitieron las lecturas del libro y, según parece, en Rumanía, en Bucarest, las calles estaban vacías porque todo el mundo estaba en su casa escuchando la radio. Poco después, se le diagnosticó un tumor cerebral y murió de cáncer, al igual que los 3 directores anteriores a él del departamento rumano. En el edificio de la emisora no se encuentran signos de radiación. Los extraños casos de cáncer nunca se llegan a esclarecer. Después de décadas de lucha de la madre, la familia Lind consigue en 1977 el permiso para emigrar a Alemania. Por un lado sabes que quieres marcharte y por otro marcharte significa una despedida muy dura, un gran dolor, por lo que en realidad tienes la secreta esperanza de no conseguir el permiso de salida. Me acuerdo de que nuestros familiares y amigos nos ofrecieron ayuda. Si pasáis hambre en Alemania, os ayudaremos, os enviaremos paquetes con alimentos, solo tenéis que avisarnos. Aterrizan en un planeta desconocido. Cuando aterrizamos en Frankfurt, llegamos a un mundo completamente distinto. Es algo difícil de describir. Todo era diferente. Los colores, los olores, la gente. Cuando esperábamos la llegada de las maletas, estaban pasando una publicidad de cigarrillos, o puede que fuera de una revista del tipo Interview o algo así. El caso era que se veían mujeres semidesnudas y con los pechos descubiertos. Según la recatada visión del mundo que tenía, eso no estaba bien. Ese tipo de cosas no se podían mostrar en público. Y no era chocante solo para nosotros, los jóvenes, que habíamos crecido en un país increíblemente púdico y conservador. Lo era igualmente para nuestros padres y abuelos. Para ellos era como llegar a Sodoma y Gomorra. A finales de los 70, la situación económica empeora de forma drástica en los países comunistas. Fueron tiempos en que la gente hacía cola durante la noche, sobre todo los jubilados porque tenían más tiempo. Se ponían en la cola a las 8 de la tarde y esperaban hasta las 8 de la mañana, a 15 grados bajo cero en invierno. Y cuando alguien se acercaba a la cola y preguntaba, «Bueno, ¿y qué están esperando ustedes que llegue mañana?», le contestaba, «Pues no lo sabemos, pero cuando hay gente haciendo cola significa que algo habrá». Y al día siguiente llegaba el camión, a lo mejor cargado de huesos sin ningún resto de carne, y la gente los compraba y preparaba un caldo. Crecí en la casa de un médico mayor de mucho renombre que tenía 2 hijos. La hija vivía con nosotros, pero el hijo había conseguido huir y vivía en California. En una ocasión, su hija y yo nos pasamos toda la noche haciendo cola para conseguir queso, 12 o 13 horas, y llegamos a casa felices por habernos hecho con 1 kilo de queso. El padre dijo, «Acabo de hablar con mi hijo en Los Ángeles y me ha contado que acaba de comprarse un Mercedes nuevo. Y ahora me pregunto cuál de mis hijos es más feliz, el que se ha comprado el Mercedes o la que ha conseguido 1 kilo de queso». En el fondo, pienso que era más feliz la que había conseguido el queso. La sensación de triunfo por no haberse rendido, la dicha de que el queso no se hubiera acabado antes de que te tocara el turno. Todo eso no tiene precio. Non abbiate paura. Aprite i confini degli stati. Pero también se atisban rayos de esperanza. El cardenal polaco Karol Wojtyła ha sido elegido papa. Non abbiate paura. 1979. La visita que Juan Pablo II hace a su patria es un terremoto político. Non abbiate paura. No tengáis miedo es su lema. Los polacos interpretan que se refiere a ellos.
Pocos meses después, los obreros de los astilleros de Gdansk se declaran en huelga. Un joven se convierte en su líder, Lech Walesa. Cuando se fundó el sindicato Solidaridad y el movimiento fue ganando cada vez más fuerza, debo decir que me entró miedo. Miedo de que hubiera otra masacre, como en aquel entonces en Hungría o en Checoslovaquia en 1968. No me causó alegría, lo veía con escepticismo, porque sabía que Occidente no haría nada para apoyar a esta gente. RFE-RL reacciona con cautela, demasiada en opinión de algunos. La actitud de la redacción era informar cuanto más mejor. Eso incluía también las voces críticas, es decir, no solo las opiniones positivas con respecto a Solidaridad, sino también las objeciones, los temores relacionados con una posible escalada de la situación. La temida escalada no se produce. En cambio, la misma RFE-RL es blanco de un ataque. El atentado es un regalo de la Securitate con motivo del 30 aniversario de la emisora, entregado por el conocido terrorista Carlos. No querían víctimas, de lo contrario habrían podido colocar un coche bomba, hacerlo explosionar a las 9 de la mañana y así haber matado y herido a cientos de personas. No querían matar a nadie. El atentado tiene un inesperado efecto colateral. En el centro del primer piso se encontraba el despacho del agente de la KGB, destruido por completo por los efectos de la bomba. Más tarde se quejó de ello a sus superiores, diciendo que podría haber muerto. El nerviosismo de los dirigentes orientales crece. El atentado a la emisora es señal de su impotencia. Nuestra primera reacción fue: ya veréis, así no vais a poder acabar con nosotros. No nos rendiremos así, sin más. En caso de que se hubiera producido un segundo ataque en el plazo de, digamos, 15 días, la cosa seguramente habría cambiado. El efecto habría sido mucho más devastador. Son tiempos difíciles. Solo unas semanas más tarde se produce un atentado al Papa. El este comunista se resiste al cambio con todos los medios a su alcance. El sindicato Solidaridad se ha convertido en una organización clandestina, pero Occidente no ha olvidado a Lech Walesa. Otoño de 1983. A través de la radio se entera de que ha sido condecorado con el Premio Nobel de la Paz. El líder sindicalista polaco Lech Walesa ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz de este año. El Comité Nobel del Parlamento noruego justifica su decisión con la contribución de Walesa a la defensa de los derechos de los obreros, con considerables sacrificios personales. El único toque de amargura es que Walesa no puede recoger el premio personalmente. El régimen le negaría la vuelta a su país, de modo que sigue la entrega de premios por la radio. Det opp fra dette fellesskapsideal at årets fredsprisvinner har løftet. La radio tiende muchos puentes de este tipo. Otro ejemplo es el de Rudolf Maslach en Roma, ordenado sacerdote por Juan Pablo II después de su recuperación. El 21 de junio del 87 me ordené como sacerdote. Como los comunistas sabían que la ordenación la llevaría a cabo el Papa Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro, a mis padres no les permitieron asistir a la misma. Eso me entristeció mucho. Pero el mismo día hablé con la gente que trabajaba para Radio Europa Libre y ellos me propusieron lo siguiente: si te parece bien, podríamos celebrar una misa en Múnich, en la iglesia de San Esteban, y la transmitimos por radio también a Eslovaquia.
Mis padres lo sabían. Mis amigos también. Y de esta manera tuvieron oportunidad de participar un poco de la fiesta. Una vez más, las emisoras de Múnich son de vital importancia para el este de Europa. El 26 de abril de 1986 hace explosión el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. Para la Unión Soviética, la catástrofe nuclear se convierte en una catástrofe universal. Por primera vez, el pueblo tenía la sensación de que los dirigentes del Kremlin les estaban mintiendo. Nadie sabía qué pasaba, se hacían conjeturas de todo tipo. Y cuando los científicos descubrieron el origen de esa nube radiactiva, que procedía de una explosión en el reactor de Chernóbil, entonces nos pusimos a informar. Chernóbil, la no información acerca de los hechos por parte de las autoridades soviéticas durante la primera semana, con el consiguiente peligro para la población al estar expuesta a la radiación radiactiva, siendo las cadenas de radio occidentales las únicas fuentes de información. Chernóbil fue el principio del fin del sistema comunista en Europa del Este. Jim Lambert vive este proceso en la estación emisora de Lamperheim. Puede que fuera en diciembre del 88. Nuestras estaciones de monitorización de Viena, Berlín y Grecia nos llamaron a la central de Múnich diciendo: increíble. Ya no hay emisoras de interferencia. Nuestro programa está libre y se escucha en todas partes. Un año más tarde, en 1989, todo ha terminado. Praga vive la revolución de terciopelo. Hungría desmonta las vallas fronterizas. El sindicato Solidaridad forma el primer gobierno libre en Polonia y cae el muro de Berlín. Fueron momentos increíbles. No había tiempo para dormir porque uno no salía de su asombro. Tampoco podías irte a casa. Todos los redactores estaban presentes. Llegaban las noticias de forma frenética y todos estábamos ansiosos por saber cómo acabaría la cosa. También había un poco de temor respecto a su desenlace. Solo en Rumanía sigue en pie el régimen de Ceausescu. Pero en una aparición pública del dictador en Bucarest sucede lo inevitable. Nadie se iba de vacaciones, nadie tenía familia, nadie tenía hambre ni sed, todos estábamos allí presentes. Y en el momento en que arrestaron a Ceausescu y a su mujer, los de Radio Bucarest, por supuesto, lo comunicaron por la radio. Me faltan palabras para describir la tormenta que se desató aquí en nuestro departamento. Salimos todos al pasillo gritando, chillando y nadie sabía qué estaba pasando. Los demás subieron corriendo y nos vieron en el pasillo saltando, llorando y riendo de alegría. Por un momento, el tiempo se detiene. La Guerra Fría ha terminado. Europa del Este se ha librado del comunismo de manera pacífica. Radio Europa Libre ha conseguido su objetivo. Los americanos en general no son buenos ganándose simpatías. A los americanos eso les cuesta. Pero la emisora no era América, no era Estados Unidos. Era gente de la antigua Unión Soviética, de Hungría, de Polonia, de Chequia, de Eslovaquia, con otra mentalidad, otra forma de ser. No eran americanos,
sino personas que consideraban aquellos países su patria. Poco después de la revolución volví. Diría que fueron los 10 días más emotivos de mi vida. Recorrí las calles llorando. Las lágrimas se me caían y la gente me miraba porque no entendía qué me pasaba. Todos los recuerdos volvían a mí. Fui a ver la casa en la que había vivido. Visité mi antiguo colegio, el aula que había sido mía. Lloré como una niña pequeña. Una profesora pensó que era madre de algún niño del colegio y me preguntó: ¿por qué llora usted? ¿Puedo hacer algo para ayudarla? ¿Busca usted algo? Y le contesté: sí, busco mi propio pasado. La Guerra Fría se prolongó durante casi 4 décadas. Ahora, el telón de acero se deshace en tan solo unas semanas. Cuando me vi en Buda, mirando hacia Pest, al otro lado del Danubio, fue una sensación indescriptible, porque nunca creí que iba a suceder mientras viviera. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Ahí estaba yo. No podía creerlo. Era un sueño. Nunca imaginé que fuera a cumplirse. Cuando volé hacia Moscú por primera vez, a mi lado se sentaba una agente de viajes con la que entablé conversación. Le dije: la única posibilidad que yo tenía de volar a Moscú era en un B-52. A nosotros nos pareció inconcebible que eso hubiera terminado así como así. Estoy muy agradecida de que mi madre escuchara estas emisoras. Hizo algo prohibido, algo valiente. Nosotros así aprendimos a tener valor y fuerza. Y hasta el día de hoy me sigue pasando igual. La autoridad no me impone respeto. Me impone respeto a la grandeza humana, la sabiduría, la inteligencia, la creatividad, pero no el simple poder. A veces miro a mis hijos y pienso cómo podría explicarles todo aquello. Y me doy cuenta de que nunca lo podrán entender. Use las palabras que use. Nunca lo podrán entender. Y a decir verdad, eso me hace feliz. Estoy contento de que no puedan entenderlo, porque eso significa que viven en un mundo sin opresión, en un mundo en el que no tienen que andarse con secretos, sino que pueden decir libremente lo que piensan. Československá.